10 Podcast presenta No Sabía. El 90% de las decisiones que nosotros tomamos con respecto al dinero, las tomamos con la emoción. Ojo, y solamente el 10% es técnicas, ¿cierto? Acerca de finanzas, herramientas y demás. Esto es No Sabías, un podcast creado para hablar de temas que deberíamos estar hablando, pero que pasamos por alto, simplemente porque no sabíamos qué estaba pasando. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Yo creo que todo el mundo tiene que ver con dinero y que le alcanza, que no me alcanza, casi siempre no alcanza. Entonces tenemos nuestra profesional aquí que nos va a ayudar a resolver todas las dudas y quién mejor que ella para presentarse. Bueno, Harold, pues hola y hola a todos nuestros oyentes. Como tú lo dijiste, mi nombre es Eliana Bravo. Yo soy entrenadora en finanzas personales y desde hace aproximadamente 7 años me dedico a ayudar a las personas en la búsqueda de su bienestar financiero, enseñándoles técnicas, herramientas para que puedan comprender el manejo del dinero desde 3 dimensiones: el ser, el hacer y el tener. ¿A través de qué? A través de entrenamientos personalizados, de talleres, de cursos, bueno, etcétera. Ahora, te digo que estoy súper feliz de estar aquí, de poder hablar de un tema que realmente, como tú lo dijiste, hace parte de nuestro diario vivir. Sin embargo, para muchas personas esto pues es casi un tema tabú. ¿Y por qué? Un tema tabú porque es lo que nos han enseñado de manera inconsciente. Venga, hablar de dinero, eso es de mala educación, o de pronto también es incómodo, es hasta pecado hablar con la familia, hablar con el esposo o en los diferentes entornos. Pero lo que yo quiero es que después de esta conversación que estamos teniendo nosotros, pues ya sembremos como una semilla para que esos paradigmas empiecen a romperse y nuestros oyentes quieran realmente aprender sobre este tema. Muy bien, motivado voy a empezar ahora. Vamos a empezar con un tema, una palabra un poco ladrilluda, que son las finanzas personales. Eso suena como a Excel, a contabilidad. Entonces ya, como que, por favor. De acuerdo. Bueno, Harold, sí, a las personas les tienen este contexto, pero es muy importante que entendamos, bueno, te voy a dar una explicación sencilla. Las finanzas personales es precisamente qué es lo que tenemos que hacer con ese ingreso que recibimos, tanto de una persona o de una familia. Es decir, la forma en la que planificamos y administramos esos recursos. ¿Para qué? No solo para cumplir con las necesidades que nosotros tenemos básicas, sino lo más importante, para poder cumplir con nuestras metas, con nuestros objetivos en todas las áreas de la vida. Pero, Jaro y queridos oyentes, les voy a decir algo importante. No se trata el tema de finanzas personales solamente de hablar de números, de presupuestos, como tú decías, de Excel. No, porque esto tiene un contexto mucho más amplio y es que resulta que el 90% de las decisiones que nosotros tomamos con respecto al dinero las tomamos eh, con la emoción. Ojo, y solamente el 10% es técnicas, ¿cierto? Acerca de finanzas, herramientas y demás. Entonces, esto es muy importante. Y yo creo que ahí, en la medida en que vayamos ahondando en la conversación, se van a ir aclarando por qué esto es tan emocional. Sí, porque ahora que tú lo dices, yo gasto por emoción, ¿no? Me quiero y me lo merezco. To- Me encanta, me encanta. Pero bueno, oye, y bueno, tú me dices que metas, que uno tiene que ir cuadrando sus finanzas en relación a las metas, pero ¿qué metas tiene uno si el dinero no alcanza hasta el fin de mes? A veces se siente como si hubiera un hueco, un hoyo en el bolsillo, y uno mete el dinero, pero por ahí mismo se De va. ¿Por qué no acuerdo. alcanza el dinero? Claro, ¿por qué no alcanza el dinero? Mira, yo te voy a responder con mucha seguridad que el dinero no alcanza realmente. Tiene que ver más con nuestra programación financiera que realmente con lo que ganamos. Y cuando yo hablo de programación financiera, me estoy refiriendo a toda la información que nosotros tenemos guardada en nuestra mente, ¿cierto? Y que se fue creando desde que éramos niños, por efectivamente todo lo que escuchamos, lo que vimos y lo que experimentamos con respecto al dinero. Entonces, toda esa información es como un archivador.
tú tienes allí todo eso guardado y cuando vas a tomar decisiones financieras, pues las tomas con esa información que tienes ahí. Te voy a dar un ejemplo. Si tú, por ejemplo, creciste en un hogar donde tus padres ganaran lo que ganaran, todo el tiempo se estaban quejando porque el dinero no les alcanzaba y tenían discusiones de dinero, pues sin duda es muy probable que esa información haya hecho que tu creencia con respecto al dinero es que el dinero es escaso, que el dinero es difícil de conseguir, que el dinero es un generador de problemas. Y con esa información es con la que tú trabajas. Pero te voy a decir algo, también lo voy a decir para que los oyentes lo tengan completamente claro. Los problemas de dinero realmente no inician en nuestro bolsillo, inician en nuestra mente. Tú puedes ganar mucho dinero porque eres muy bueno en lo que haces, pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si tu mente, tu programación no está dada para que tú puedas saberlo administrar, multiplicarla, pues sencillamente no vas a hacer la diferencia. Va a ser lo mismo que te ganes 2 millones a que te ganes 20 millones. Mm, no sabía que ahora el gasto No, del dinero viene, es mental, porque mira que en mi mente tengo algo. Y es que, por ejemplo, ahora uno tiene un billete de 100.000 en la billetera y en el momento en el que medio lo saco para comprarme un café, se va como el as. se va. ¿Cómo puedo hacer que mi día a día no esté gastando y gastando y gastando? Porque al final, pues esto ya es mental. Sí, digamos que es un tema, como te digo, o sea, todo depende de, de cómo tú te vayas enfocando, Harold. O sea, todo depende realmente de ese plan que tú tengas y lo que decíamos desde un principio, es la forma en cómo administras y organizas tus finanzas, ¿sí? No se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras. Entonces, necesitas tener un plan para poder avanzar en esos puntos. Por ejemplo, la empanada que se compra uno, el desayuno, el café, esto hace parte como unos gastos hormiga. Es muy interesante esta pregunta que me haces porque todos hemos escuchado acerca de los gastos hormiga. De hecho, los gastos hormiga son esos consumos, esos pequeños consumos, por eso se llaman hormiga, que tú haces en el día a día. Por ejemplo, la botella de agua, el café de la mañana y la tarde. eh, ah, esa chocolatina que tú sacas de la máquina dispensadora cada vez que pasas por ahí y dices, ay, me antojé de esta chocolatina. Pero ¿qué pasa? Son gastos que aparentemente por su pequeño valor pasan desapercibidos en el día a día, ¿cierto? Y pues obviamente lo que no nos damos cuenta es que pueden abrir una gran grieta en nuestras finanzas. Ahora, ojo con esto. Yo te he dicho desde el principio que todo esto está dentro de nuestra programación financiera. Y lo digo porque me ha pasado que muchas personas creen que hablar de este tema de los gastos hormiga como que ya raya en la tacañería. Ya sé que lo estás pensando. Ya no desayuno, porque Ya no me como una empanadita. No, no se trata de eso. Lo que sucede es que realmente estos gastos que, aunque no superan unos miles de pesos, ¿cierto? Al día, sí te pueden estar ayudando a crear hábitos, malos hábitos de consumo, que en realidad terminan siendo malos tanto para tu bolsillo, ¿sí? Salud financiera, como para tu salud física. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo los identifico? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo identificar esto? Mira, importantísimo, podemos empezar a crear un registro diario de gastos, ¿cierto? Y ese registro diario de gastos nos va a permitir a nosotros poder realmente saber a dónde va a parar el dinero, ¿cierto? Que nosotros nos ganamos, como tú me decías anterior, ¿cómo hago para saber y por qué el dinero no me alcanza? Empieza a trabajar en ese registro de gastos porque te va a permitir cosas importantes. Primero, saber a dónde llega ese dinero. O sea, a dónde va a parar el dinero que con esfuerzo te ganes. Segundo, a que tú puedas identificar cuáles son esos hábitos de consumo que en lugar de ayudarte a avanzar en esas metas y en esos planes que tienes, pues lo que hacen es limitarte y pues por otra parte te va a dar una valiosa información para que tú puedas empezar a estructurar un presupuesto mensual. Más adelante hablamos de ese tema del presupuesto, pero a partir de ahí empiezas a tener información valiosa. Y ahí también obvio que vas a identificar este tema de los gastos hormiga, porque como vas a hacer un registro día a día, entonces tú vas a decir, yo no me tomé 2 cafés, me tomé 30. en el mejor de los casos, yo creo que eso que me acabas de decir es un tema de valientes, porque sentarse uno a apuntar los gastos, hay dolor, ¿no? Uy, me gasté esto. Imagínate un sábado que uno salga en la noche, al día siguiente con dolor de cabeza. Uy, me gasté tanto ayer. Por eso te digo que se trata de un tema de programación financiera.
¿sí? Es muy importante que eso nos quede claro el día de hoy. Vamos a entender que las finanzas son más que números y por eso cuesta tanto. Por eso te decía que es 90% emocional y 10% técnica. Qué dolor, no sabía. Entonces hay que registrar los gastos al diario. Ven, tú registras tus gastos en este momento y ¿cómo los registras? ¿En un Excel, en un cuadernito Harold, o es mira, secreto? de acuerdo, mira, te voy a decir algo que es muy importante. Yo definitivamente una de las formas o de las herramientas con las que enseño es con el ejemplo. Y yo no estaría aquí sentada contigo diciéndote todo esto si solo fuera carreta, ¿cierto? Yo lo hago en mi día a día. Entonces, claro que sí, registrar los gastos es un buen hábito financiero que te va a ayudar efectivamente a poder mejorar muchas cosas en tu día a día y pues obviamente ya como les decía, a mejorar y hacer tu presupuesto y demás. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedes hacer? O sea, es difícil. Mira, si tú quieres, lo puedes hacer en una agenda, ¿cierto? Si eres de las que dicen, ay, no, es que conmigo la tecnología no va. No, una agendita donde diga el día, donde diga el concepto y el valor. Punto. Con eso es suficiente. Segundo, puedes hacerlo en un Excel. Ay, que te gusta el computador. Haz tu cuadrito en el Excel. Y tercero, no, es que a mí todas esas cosas hoy en día, nuestros celulares, ¿cierto? Nuestros mejores amigos que no los dejamos ni siquiera para dormir, pues allí puedes bajar una aplicación, incluso hay aplicaciones gratuitas que te van a servir para este efecto y en las cuales te van a dar incluso estadística mucho más avanzada acerca de cuánto te estás gastando, no sé qué tal cosa. Pero independientemente de lo que sea, yo les digo algo, no hay excusas para no empezar a trabajar en esta herramienta. Te digo algo, es una herramienta súper valiosa, súper poderosa y sencilla, pero necesitas empezar a tomar el hábito. Ah, te voy a decir algo, perdóname que sé que me vas a preguntar algo más, pero sobre todo entendamos que es un buen hábito. Si hoy lo registras, porque tú decías, qué dolor, y después del guayao, ¿será que yo quiero registrar eso? Entonces yo digo, pues, a ver, como se trata de un hábito, hay que ir paso a paso. Si lo haces un día y después te pasó que se te olvidó registrarlo, no importa. Síguelo haciendo, o sea, deja, aunque lo dejes de hacer 2 días, vuelve a retomar, porque los hábitos se toman a partir de la repetición. Te aseguro que se va a lograr. ¿No es fácil? No, yo estaría diciendo carreta, pero ¿se puede? Sí, total. Bueno, ya estoy aprendiendo a identificar mis gastos hormiga. Ahora viene una pregunta del millón o del centavo, y es algo de lo que se habla mucho, ¿no? A uno le dicen, yo siento que suena feo, ¿no? Uno está trabajando y le dicen, tienes que ahorrar. Entonces, ¿pero ahorrar qué? Si no me alcanza para llegar a fin de mes, ¿de dónde ahorro? Entonces, me siento estigmatizado, como juzgado. No, está ahorrando. ¿Cómo hago para ahorrar si no me alcanza? Ok. Y tú has tocado un tema, Harold, que a mí realmente me encanta, porque yo soy una convencida definitivamente de que el ahorro es la base de la libertad. Amo esa palabra ahorro, obviamente es la base, pero se pueden conseguir cosas muy interesantes. Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente? Lo que yo puedo identificar es que las personas realmente, eh, vuelvo otra vez al tema, por eso te lo planteé desde el principio. Tu mente está programada de una forma, que es primero gasto y luego ahorro. O sea, cuando llegan mis ingresos, ¿qué es lo primero que tú haces cuando te llega el dinero a la cuenta? Invito a todos mis amigos a comer. Bien, casa, pagar, arriendo, de pronto, si es que no vives con tu mamá. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el concepto. Estamos programados y no es tu culpa. No, pues, llega el pago y pues uno se quiere auto homenajear, ¿no? Como, me lo merezco. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una forma como estamos programados. Llega mi dinero, primero gasto y luego ahorro. Pero como nunca me queda dinero a final de mes para ahorrar, adivinen de cuántos me ahorro. De 0 pollitos, digo yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos realmente que hacer? Reprogramarnos en ese sentido. La mejor forma de hacerlo es empezar con una fórmula que a mí me funciona de maravilla, y se los digo a nuestros oyentes, empezar a pagarnos a nosotros mismos primero. ¿Qué son? Sí, lo he escuchado. Sí. Ah, lo has escuchado, sí, no lo has puesto en práctica, No. pero lo has escuchado. ¿Qué significa esto? No es como tú decías al principio, que tan pronto me llegue mi dinero voy a comprarme cuanto cachivache se me ocurra para premiar. No,
Se trata precisamente de que podamos destinar una parte de ese ingreso al ahorro, pero ojo, la clave está aquí, antes de hacer cualquier gasto. ¿Ves? Entonces, la fórmula que utilizabas al principio es ingreso menos gasto igual ahorro. ¿Listo? Y la de reprogramarte con me pago a mí mismo primero, nos quedaría ingreso menos ahorro igual a gasto. Entonces, fíjate cómo empieza a evolucionar este punto, porque ya tu mente se empieza a programar y a decir, cada vez que a mí me llegue mi ingreso, yo voy a tomar una parte de él y lo voy a dedicar al ahorro. Y ahí ya empieza tu mente a decir, yo estoy ahorrando para cumplir mis metas, para cumplir. Claro, tienes que tener unas metas claras, porque de otra manera, ahorrar sin un propósito, pues no te lleva a ninguna parte. No sabía, súper interesante porque cambiaste la variable y estoy pasando el ahorro al comienzo de la ecuación y, oye, es mental. Sí, es mental. Sí, me encanta tu cara. La verdad, tu cara como, no lo sabía. Eliana, ¿tienes alguna fórmula o algún porcentaje que deba yo sacar para el ahorro? O sea, ahora que voy a ahorrar antes de gastar, debe ser el 10%, el 5%, el 20%, Bueno, mira, o depende del salario, porque bueno, yo te voy a decir, fórmulas mágicas realmente no existen. Pero vuelvo y les insisto, la fórmula ganadora para mí es la de pagarnos a nosotros mismos primero. Ahora, algo que deben tener en cuenta es que el ahorro es un buen hábito, ¿cierto? Y como todo buen hábito, como ya lo dije, se consigue a base de la repetición. Así que más allá, Harold, y es una recomendación que les doy a todos, de pensar en la cantidad que debo ahorrar, en el porcentaje de mi ingreso que quiero ahorrar, mi consejo es empiecen a hacerlo por el hábito. ¿A qué me refiero con esto? Harold, si cuando te llega a ti tu ingreso, tú dices, bueno, voy a empezar a pagarme primero, pero yo no puedo destinar un 30% como dicen los expertos en finanzas y de dónde. No, al principio no se trata de eso. Toma un valor, el que tú consideres, te voy a decir cualquiera, 50.000 pesos, 30.000 pesos, 100.000 pesos, lo que tú consideres, y por favor empieza a pagarte a ti mismo primero. ¿Por qué? Porque eso va a permitir a tu mente interiorizar ese hábito. Ahora, puntos claves para lograr esto. Por favor, no pretendas eh, gastarte tu ahorro en cualquier cosa que salga porque lo necesitabas. O sea, eso no funciona así. Y luego pensar que al mes que viene, pues vas a ahorrar el doble. No, es un hábito, se tiene que hacer con constancia y en lo posible, al principio, en las mismas cantidades. Eso funciona. Necesitamos primero tomar el hábito para luego sí decir. Ahora, técnicamente hablando, deberías ahorrar el 30% de tu ingreso. técnicamente. Pero hoy en día, les digo con mucha sinceridad, mi ahorro siempre es del 30% o más de mi ingreso. ¿Sí ves? Pero eso fue paulatinamente. Hoy ya no consigo que me llegue un ingreso y que yo me lo gaste todo. No, yo tengo que sacar para mi ahorro. Oye, hablaste de algo ahorita importante y es, te queda prohibido gastarte tus ahorros. ¿Cómo hago para no gastarlos? ¿Dónde los guardo? ¿En el colchón? ¿En un CDT? ¿En una cooperativa? Porque yo a veces lo dejo en el colchón y me llega una necesidad faltando y de una vez. En un banco, pues, como aburrido, ¿no? Porque igual uno tiene el dinero ahí en la cuenta. Ujú. No, ¿qué me recomiendas? Ok. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, aquí lo primero y más importante, y tú lo mencionabas, es que si tengo una necesidad, yo saco esto, ¿sí? Creo que mi recomendación más importante es que cuando empezamos a tener ese ahorro, poco a poco también empecemos a darnos cuenta que no, digamos que no funciona tener todo en una sola bolsa. Tú lo acabas de decir. Entonces tengo todo en la bolsa, una necesidad, se me presentó esto, aquello, y cuando me doy cuenta, esa bolsa está, pero vacía. Y tú quedas con esa sensación de, oye, yo ahorré, pero ya no tengo nada. Entonces eso de ahorrar como que no funciona. Y entonces empiezas nuevamente a reforzar tus creencias limitantes. Entonces lo que debes hacer es, listo, primero, el ahorro de tener un propósito claro, porque es lo que te va a impedir a ti gastarte el dinero. ¿Sí? Propósito. Propósito, importantísimo. Es más, márcalo, coge donde estás ahorrando y marca. Mira, cuando yo tengo toda la bolsa, esto se me convierte en un desorden ahí que yo ni siquiera entiendo para qué es.
Yo personalmente les digo, no es lo mismo tener un ahorro para un fondo de emergencia, tú lo acabas de decir, Eli, y si se me presenta una necesidad, una emergencia, saco, listo, porque tienes tu fondo de emergencia, a tener un fondo para inversión, que es algo que yo digo, oye, yo quiero empezar a hacer una inversión en X cosa, no sé, en un inmueble, yo quiero invertir en la bolsa, bueno, lo que sea, pero son dos ahorros que no pueden asumir el mismo riesgo. Esto ya es algo más técnico, pero simplemente no pueden asumir el mismo riesgo. Entonces, la propuesta es eso, o sea, miremos cuál es el propósito del ahorro y en esa medida, pues obviamente sí, vamos a revisar qué sucede. Te lo digo, ¿tú para qué vas a poner un fondo de emergencia en un CDT a un año? ¿Acaso es que tu emergencia no necesitas cumplirla ya? Pues necesitas liquidez con ese ahorro, ¿verdad? Como tú dices. Pero si es un fondo de inversión, pues oye, claro, probablemente pueda ponerla un tiempo a trabajar para que me rente porque la idea es multiplicar ese dinero. Ahora, tú lo dices, los bancos, dejo eso en un banco que me da a mí, yo digo una cosa, a los bancos hay que pagarles para que nos guarden la plata. O sea, le pagamos para que la guarden, pero ellos sí la trabajan. Pero entonces, ¿qué pasa? Si hay otras formas, si hay otras posibilidades de aumentar nuestros ahorros, de multiplicarlos, pero ojo, necesitamos empezar a educarnos financieramente para conocer, abrir nuestra mente a esas nuevas posibilidades, porque cuando no estamos educados financieramente, vamos así, ¿no? O somos como un conejito que tiene los ojos tapados y lleno de zanahorias por todos lados. No vemos esas posibilidades. Oye, ya entrando aquí como a mitad del tema, y está interesante la conversación, hay una palabra que asusta a todo el mundo. Y asusta, pero tiene a veces como contrapesos. La palabra es deudas. Eso no deja dormir, mejor dicho, te quita la paz mental. Sin embargo, hay personas que dicen, si tú no te endeudas, no vas a conseguir nada. ¿Las deudas son buenas o son malas? Bueno, eso tiene también un montón de tela de dónde cortar, pero digamos que en pocos minutos vamos a hablar un poquito. Definitivamente, el tema de las deudas debe ser muy bien tratado y necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque como tú lo dices, eso de el que no se endeuda nunca consigue nada, adivina qué es, una creencia. Porque fue algo que tú escuchaste desde que eras niño y viste cómo incluso tus padres lo ponían o lo hacían realidad y tú decías, oye, sí, definitivamente el que no se endeuda nunca consigue nada y se fue grabando en tu mente. Entonces, lo que deberíamos hacer realmente para saber si esta creencia nos limita o realmente nos ayuda en el progreso, pues es empezar a entender que hay deudas buenas y que hay deudas malas, pero eso nadie lo sabe, ¿no? No toda deuda es mala. Una deuda buena es una deuda que nos genera un beneficio económico, es decir, no solamente sacar el crédito, sino que nos va a generar un beneficio económico porque ese dinero va a trabajar para nosotros. Necesitamos saber cómo multiplicar ese dinero para qué, para que nos genere un beneficio con el cual podamos pagarle al banco, ¿cierto? E incluso maravilloso si nos queda un flujo, una deuda buena. Una deuda mala, pues en realidad no nos trae ningún beneficio económico, es el fruto de que de nuestra falta de planeación, de la que hemos hablado desde un principio, de nuestros deseos, de nuestros caprichos, y pues obviamente esta deuda sí que nos va a traer a nosotros dolores de cabeza, porque al final, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar eso? Pues de tu bolsillo, ¿cierto? Entonces es muy importante entender eso. La deuda buena prácticamente no la pagamos nosotros, la deuda mala sí. Pero ojo, porque una deuda buena, si no tenemos educación financiera, si no hemos desarrollado nuestra inteligencia financiera, se puede convertir fácilmente en una deuda mala. Así que hay que saber manejar muy bien estos conceptos. No se trata entonces de no endeudarnos, sino de saber para qué nos estamos endeudando, ¿cierto? Porque ojo con algo, una deuda también puede terminar fastidiándonos nuestro día a día. Cuando tenemos un exceso de deuda, ¿cierto? Entonces entramos en un ciclo donde estamos de mal genio, nos enfermamos física y mentalmente, dañamos nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros compañeros en el trabajo, mejor dicho, nuestra vida, como digo yo, se vuelve de cuadritos. Eso lo podemos evitar. ¿Cómo? Educándonos financieramente. Oye, debí haber hablado contigo antes de este momento porque ahora ya estoy endeudado y eso están los bancos que me llaman y quiero preguntarte esto, esos bancos me llaman y me ofrecen otro préstamo para pagar la deuda. ¿Esto sí es bueno o es malo? Porque ellos me dicen que es lo máximo, pero no Mira, sé. yo te voy a decir una cosa y aquí estamos en un podcast, lo sé, no estoy contra nada,
pero la educación financiera que nos dan los bancos, ojo con ello, ¿no? Ellos tienen una responsabilidad social, pero resulta que ellos también tienen un tema, digamos, de sus beneficios como tal. Entonces, hay personas que son los mejores amigos de los bancos, ¿cierto? Los mejores clientes. Estos que todo el tiempo están refinanciando deudas, que todo el tiempo están recibiendo productos, que todo el tiempo, ojo, porque eso debe tener un límite. ¿Y el límite cuál es? Cuando tú efectivamente empiezas a, a revisar tu panorama, a tener un diagnóstico de, Dios, estoy ya sobreendeudado, ¿no? Entonces ahí viene un punto súper claro para saber si estás sobreendeudado, ¿sí? Que es hasta, venga, el banco me sigue dando, pero yo ya estoy al límite. Lo primero es que si cada vez que llega tu ingreso, ¿cierto? Tú vas y pagas todas tus deudas y después de pagar esas deudas no te queda para cubrir tus gastos básicos, ojo, porque ahí hay un indicador de que estás sobreendeudado. A eso se le llama, estoy ahogado y sin salvavidas. Eso, estoy ahogado y sin salvavidas, estoy grave, ¿sí? Pero espera un momentico. Si te preguntas, por ejemplo, bueno, digamos, ¿estoy en mora en los servicios públicos? Segundo, eh, ¿pides dinero prestado a tus familiares, a tus compañeros de trabajo antes de que se acabe el mes? ¿Te la pasas diciendo, uy, Dios, es que el dinero no alcanza para nada? Sí, Bien, entonces ahí está la respuesta. Hay un indicador altísimo de que estás sobreendeudado. Técnicamente hablando, ¿no? Cuando entramos a estos puntos, ¿qué quiero decirles con todo esto? Aparte de lo que implica toda esta carga emocional y todo este tema, y que hay que reevaluar esas creencias, cuando tú lo miras, digamos, los expertos dicen que el 30%, que tú estás sobreendeudado si sobrepasas el 30% de tu ingreso. ¿Listo? O sea, si cuando pagas deudas, más del 30% corresponde a tu ingreso, eso quiere decir que estás sobreendeudado. Ejemplo, te ganas 2 millones de pesos y tus deudas máximo deberían ser 600.000 pesos. ¿Listo? Máximo. Pero fíjate que, por ejemplo, los bancos evalúan toda esa capacidad de pago y hay personas que, yo las he visto, deben casi el 70% de su salario todos los meses. Entonces, es una responsabilidad tuya, no es del banco, así de sencillo. oye, necesito un salvavidas en este momento y estoy pensando en un buen salvavidas, o a veces creo que es bueno, pero hay personas que dicen que es malo. Las tarjetas de crédito, buenas o malas. Depende. Puede ser una salvavidas para fiesta, no tengo para comprar. Listo. Ahí sí te voy a responder como dice la canción. Depende. Todo depende. Según cómo lo mires, Exactamente. Entonces, lo que te puedo decir con respecto a esto es, yo he escuchado definitivamente que las tarjetas de crédito sí, que son malas, que son nuestras enemigas, que son un mal necesario, pero les voy a decir algo de verdad y quiero que lo tengan en cuenta. Yo, después de mi experiencia y de todo lo que he podido ver en mis entrenamientos, me doy cuenta de que el problema no es la herramienta, el problema no es la tarjeta de crédito, el problema es la falta de conocimientos y que tenemos acerca del uso adecuado de esto. ¿no? Cuando dicen, no es la flecha, es el indio. Exacto, exacto. Como cuando mi esposo me dice, el problema está entre el computador y la silla. O sea, soy yo. Sí, Sí, oye, qué malo. Ve, exactamente. ¿me podrías decir al menos tres cosas que no, o dos, o una cosa que no se debe pagar nunca con tarjeta? Harry, la lógica nos O dice algo. depende, No, yo te voy a decir, por lógica vamos a sacarlo para que te quede esto ya interiorizado. por favor. ¿Tú crees que es lógico comprar con una tarjeta de crédito el mercado del mes a 12 meses? No importa, dime si crees que es lógico. No es lógico, no. Y es, no es lógico. A veces tú estarás pensando, es necesario, Eli, porque la plata no me alcanza. No es ilógico. Pero claro, si tú me preguntas qué es lo que no debes comprar, yo te digo, mira, el mercado te lo estás consumiendo en un mes y tú estás pagando cuotas de la tarjeta de ese mercado durante 12 meses, además con unos intereses altísimos, porque quiero decirles que las tarjetas de crédito nos cobran el interés más alto del mercado, el de usura, que es el mayor permitido por el gobierno, que todos los meses cambia, pero generalmente todos los meses sube, o sea, es muy raro que eso esté bajando. Entonces, ¿te parece lógico a ti que estés haciendo la fila del cine, llevando a la novia, sacas tu tarjeta de crédito a 12 meses, por favor, la crispeta,
y la entrada así. Puede ser lógico, pero no. No, o sea, yo a tu novia algo corriendo, porque yo ya sé lo que me viene de pierna arriba, en serio, o sea, está corriendo. Lo que debes hacer realmente es, ojo, yo les digo, no puedes de verdad hacer ninguna compra de ningún producto ni ningún servicio con la tarjeta de crédito si no puedes pagarlo a una sola cuota. O sea, ese es el normal. Tú deberías poder utilizar la tarjeta a una sola cuota. Interesante, no sabía. Bueno, vamos ahora A ya. veces te siento sin palabras. No, pues, ¿qué puedo decir? Que estoy haciendo todo mal, haciendo todo al revés. Oye, ¿cómo puedo saber si una compra que hago es por necesidad o es un impulso que tengo? Ok, definitivamente nosotros debemos empezar a entender qué son necesidades y qué son caprichos, ¿cierto? Una necesidad realmente es algo que tú necesitas para sobrevivir. A ver, te estoy hablando de comida, te estoy hablando de transporte, te estoy hablando de educación, sí, o sea, las cosas básicas sin las cuales tú podrías Vacaciones, sobrevivir. No, no es una necesidad, ojo, salud mental. necesidad básica, 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 básica. ¿Listo? Ya de ahí pasamos a lo otro. Ahora, caprichos, ¿qué son? Son esas cosas que tú quieres comprar, pero tú lo acabas de decir. Me quiero ir de vacaciones, quiero comprarme este nuevo celular, quiero tal cosa, pero son cosas que tú de alguna manera puedes postergar, ¿no? O sea, no te hacen falta para sobrevivir. Puedes hacer otras actividades, puedes reemplazarlos por algo, pero obviamente es algo que tú puedes decidir si hacerlo o no. Partiendo de ese hecho, también tú me acabas de dar una idea de un ejemplo, porque es muy fácil que las necesidades, que los caprichos se conviertan en necesidades o que las necesidades terminen siendo más un capricho y tú las identifiques como necesidad. Te voy a poner un ejemplo sencillo, Jaro. Tú estás en tu casa mirando televisión y resulta que, oh, te dio hambre. Eso es una necesidad, porque tienes que, pues, alimentarte para quitar esa, ¿listo? Y es necesidad, porque es alimento. Pero resulta que en tu cabeza lo que hay es, uy, cómo me gustaría una hamburguesita, doble carne con papitas, de esas que venden en tal local, y entonces lo que haces inmediatamente es pedir un domicilio. ¿Sí o no? Tú tenías comida en la nevera para prepararte y saciar el hambre que tenías. Necesidad, pero terminaste con un capricho, que era pagando 100.000 pesos por un domicilio. ¿Ok? Y 100.000 pesos que te aseguro no tenías en tu presupuesto contemplado. Otro, el celular es una herramienta súper importante en estos días y todos la necesitamos. Pero la pregunta es, si tú necesitas comprarte un celular, quieres el iPhone, pero un celular de gama media no te presta el mismo servicio que un iPhone. Y a lo mejor tú te estás endeudando con un montón de cuotas que el celular te va a costar el doble, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tu necesidad de un celular para el trabajo, para alguna cosa, pues va a pasar a qué? A ser un capricho porque yo quería el iPhone. ¿Tú ¿Ves? ¿Ves esa gran diferencia? tienes algún consejo que me puedas dar para yo, o con el que tú identifiques esto es una necesidad o esto es un capricho? Sí. Sí, practicas algún? Tengo muchos, pero pues como aquí estamos en algo así que no podemos extendernos, te voy a dar eh, unos tips que yo utilizo. Por favor. Entonces, a ver, para mí el más importante es el de las preguntas. Entonces, cada vez que tú estés frente a ese producto o con la idea de comprar un servicio que tú dices, es que yo quiero esto, sí lo voy a comprar. Por favor, respira un momento, ¿sí? Haz una pausa, porque acuérdate que tan pronto vemos un producto, lo primero que llega que es la emoción. Lo quiero ya. No me importa qué costo, lo quiero ya. Entonces, bájale a la emoción un poquito y de ahí, a partir de ahí te haces unas preguntas. Primera, ¿de verdad esto lo necesito o estoy justificando, cierto, que lo necesito para hacer esta compra? Entonces, primero, te preguntas, ¿estoy justificando o si lo necesito? Segundo, ¿de verdad voy a usar este producto? Porque suele pasar que a veces nosotros compramos algo por la emoción y después ya vemos el cuarto de San Alejo, lleno de cachivaches, ¿cierto? Que uno dice, "Ay, ¿yo para qué compré esto?". Y te ha pasado porque tu cara ya me lo dijo todo. Tercero, si yo no tengo el dinero para comprarlo, ¿vale la pena endeudarme por esto? Porque la tarjeta, los bancos nos han vendido
usa tu tarjeta de crédito para cumplir tus sueños. ¿Pero a costa de qué vas a cumplir sueños? Entonces, ¿vale la pena endeudarse? Otra pregunta importante, ¿y si yo tengo el dinero, porque lo puedo tener, pero vale la pena comprar eso o lo necesito para pagar algo básico? ¿Sí? Otra pregunta que te puedes hacer, yo estoy comprando esto y tengo a lo mejor otro producto u otro servicio que me presta la misma utilidad. Y sabes esto, por ejemplo, un ejemplo claro de eso, las plataformas de streaming. Las quiero todas, pero todas nos prestan la misma utilidad. Entonces, revisemos, porque terminamos comprando un montón de plataformas que hacen ni siquiera utilizamos. Em, y otra pregunta que me puedo hacer, ven, yo estoy comprando esto por moda, porque ¿qué dirán mis amigos si no lo tengo? O porque realmente lo necesito. Entonces, fíjate cómo esas preguntas que nosotros nos hacemos, y nos las podemos hacer en 5 minutos, o sea, no creas que es que esto es, pero esto nos va a ayudar mm, realmente a reevaluar nuestros hábitos de consumo, ¿cierto? A dejar de hacer esas compras por impulso y definitivamente a poder enfocarnos hacia lo que realmente nos ayuda en ese bienestar financiero que nosotros queremos alcanzar. Entendido, ¿Te quedó entendido. claro? Sí, y un poco triste, ¿no? Lo Porque lo sabía, aplico, no lo sabía. no lo sabía, no lo sabía. Está Oye, ¿dónde puedo aprender sobre finanzas personales para no ir cometiendo estos errores que he cometido toda mi vida hasta el día de hoy? Bueno, lo chévere es que no importa la edad que tengamos, siempre debemos estar dispuestos a aprender. Así que puedes empezar desde ya, no importa. Eh, ¿Dónde puedes aprender? Mira, tú puedes iniciar, por ejemplo, revisando. Hoy en día hay muchos canales, hoy en día hay, mm, pero déjame decirte algo. Yo creo que para mí, los libros son nuestros mejores mentores, ¿sí? Los libros son como tener a los autores a nuestra disposición las 24 horas y por una módica suma, porque los puedes consultar todo el tiempo. Entonces creo que por ahí puedes empezar. Incluso te voy a dar un libro que a mí me ha parecido fabuloso, de verdad, que ha hecho un clic impresionante en mi vida y se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y ese libro te enseña precisamente de dónde viene todo este escenario de tu patrón del dinero, de por qué tu relación con el dinero es así. Digamos que son las cositas que hemos tocado aquí sobre el tema de la programación financiera. Si alguien quiere empezar, yo diría es el mejor libro para poder empezar a entender este punto, porque las finanzas, vuelvo y te digo, son más que números, es más una relación que yo construyo y que se construye a partir de esa programación financiera que tenemos. Ahora, hay muchos canales, ¿no? Hoy en día es una oferta, pero que ya sobredimensionada de todos los canales. De hecho, te voy a decir que yo tengo un canal de YouTube donde las personas pueden empezar ese proceso de educación financiera, ¿cierto? Así que, pues al que quiera lo invito a que entre a ese canal, se llama Eli y tus finanzas. Pero quiero hacer una aclaración importante. Hoy en día el problema no es la información, porque la tenemos a mano por todo lado. El problema realmente es que aprendamos a filtrar esa información, porque si no podemos terminar muy agobiados. Lo que tú dices, "Uy, pero es que tanta cosa que me llega y yo ya no sé". Entonces, ojo con eso. No se trata de leer muchos libros, no se trata de ver muchos videos, sino de que lo que veas lo pongas en práctica. Por pequeño que sea, te va a hacer una diferencia en tu vida, no solo financiera, sino en tu vida en general. Siento que estoy volviendo a ver de nuevo. Sí, ven, aquí hay, La venda de los estoy iluminando, no sabía, Ruiné. no sabía muchas cosas, pero es más, quiero cambiar de carrera en este momento. Aquí, Uy, pero ven, sí, me aca déjame decirte ¿qué me vas esto a decir? porque me acabas de dar un tipcito importante. Yo soy economista, soy especialista en finanzas y ojo, a mí en estas carreras que se supone que son financieras, no me enseñaron nunca ni siquiera cómo manejar una tarjeta de crédito. Lo que te quiero decir con esto es que no te tienes que cambiar de carrera. La responsabilidad de educarnos financieramente es nuestra. Nuestra educación tradicional no nos ha preparado ni nos preparará para este tema del manejo de las finanzas. Entonces, no te preocupes, no tienes que cambiar de carrera. Ninguno de nuestros oyentes tiene que cambiar de carrera ni ser un experto en finanzas ni en números. Lo que necesitas es empezar a trabajar en tu programación financiera. Y eso nos compete a todos, porque todos entramos en el juego del dinero en algún momento.
¿Cuándo entramos en el mundo del dinero? Cuando empezamos a recibir nuestro dinerito y nos toca empezar a tomar decisiones con él. Mira, aquí en la UDES hay dos carreras, contabilidad pública y administración financiera. Ok. ¿Cómo puede la educación financiera hacer que estos profesionales se puedan desenvolver en el mundo profesional de un modo idóneo? ¿Cómo la educación financiera puede hacer que ellos puedan hacer que una empresa disminuya costos o tenga, sí, como un mejor margen de ganancia? Mira, Sí, esto es un tema bastante álgido porque en realidad lo que te digo, o sea, el sistema educativo no está preparado para el manejo de este tema de las finanzas. Una cosa son las finanzas corporativas y tú ves efectivamente que ahí sí tú encuentras una cantidad de cursos. Es más, todas las materias están relacionadas precisamente con cómo hacemos avanzar una empresa, qué tipo de contabilidad, bueno, de estructura, de una cantidad de cosas con respecto al tema. Pero fíjate que en muchas ocasiones las empresas también viven en déficit. ¿Por qué? Porque incluso los mismos dueños de las empresas, ¿cierto? No saben cómo manejar su dinero. Entonces, creo que una de las cosas más duras que le pasa a los emprendedores es que piensan que desde un principio van a poder vivir de lo que le genere su negocio. Y eso no es así. No te digo, Harold, esto tiene un montón de tela. Si quieres, me vuelves a invitar y hacemos Finanzas 2, capítulo de dos. capítulo 2. De una. Pero te digo una cosa, en cuanto a finanzas personales, conozco economistas, administradores, contadores, todo lo que tú quieras, que no saben manejar sus finanzas. Así que el tema es un tema de responsabilidad con cada uno. Tú eres responsable de todo lo que sucede y no sucede en nuestra vida. Y en el tema financiero, definitivamente tenemos que entenderlo de esa forma. Y no es obligatorio estudiar sobre finanzas, pero tampoco te va a eximir de la responsabilidad que tú tienes que asumir con respecto a las decisiones que tomaste. Interesante. No sabía, No no sabía. sabía. Oye, Eliana, ¿tú me puedes dar ya para finalizar dejar una reflexión a todos aquí acerca de las finanzas personales o lo que nos quieras decir, una reflexión final? Bueno, mira, mm, definitivamente durante toda la experiencia que he tenido del conocimiento, yo me doy cuenta que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras. Entonces, para eso realmente necesitas empezar a reprogramarte financieramente. Necesitas empezar a entender el dinero como una herramienta. Pero esto es todo un proceso. Esto es un proceso. Mira, yo llevo especializándome en estos 10 años, pero entiendo que es un proceso constante y continuo. Y no solamente de mejora en nuestras finanzas, sino de mejora en todas las áreas de nuestra vida, porque el dinero tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Así que vale muchísimo la pena que a partir de hoy, quienes nos están escuchando, cambien esos paradigmas y digan, yo tengo ese propósito y necesito educarme financieramente porque esto qué, esto mejora la vida de las personas. La educación financiera cambia vidas, ¿sí? Si tú quieres seguir en cómo estás, pues sigues haciendo lo mismo y no pasa nada, te sigues quejando y sigues siendo víctima de todo, del sistema, del gobierno, de todo. Pero si tú haces un cambio, si tú le das un clic a esto, pues vas a encontrar muchas formas diferentes de hacer las cosas, de que tu mente se expanda y de que pues efectivamente puedas avanzar. De hecho, te digo algo, los entrenamientos financieros, los cursos, los talleres, son la forma más organizada y adecuada de hacer un proceso de educación financiera. Así que bueno, me voy a dar aquí una cuñita. Si quieren realmente saber sobre el tema de estos entrenamientos financieros, cómo funcionan de estos talleres, pues simplemente me pueden enviar un mensaje a mi Instagram, que es @elitusfinanzas, y pues allí yo les voy a contar un poco más acerca de estos detalles de entrenamientos, de talleres, de cursos, bueno, en fin. ¿Para qué? Para que hagan un proceso realmente poderoso y que los lleve hacia ese bienestar financiero que tanto anhelan para ustedes y para sus familias. Te voy a seguir aquí mismo de una vez porque, mejor dicho, ya no vuelvo a llegar a fin de mes sin dinero. Bueno, me parece fabuloso. Aquí despedimos a Eliana Bravo, Sí. experta en finanzas personales. Le agradecemos por todos los tips, por el espacio, por el tiempo que nos dedicaste. Entonces, muchas gracias. Con todo gusto, para mí realmente es un placer y gracias a ustedes por generar estos espacios tan fabulosos para que la gente diga, ahora lo sé. No. Y recuerden, No Sabías es un podcast creado por la Universidad de Santander UDES para hablar de esos temas de los que deberíamos estar hablando, pero que casi siempre pasamos por alto porque no sabíamos qué estaba pasando.
Entonces, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo o en la versión 2 de En la versión. Finanzas. Nos vemos. Gracias.